Eh, para algunos es el mes del orgullo, terrible. Pero para los que nos gusta el fútbol y para dar la contra, también es el mes de orgullo, porque hoy día, este mes tenemos fútbol para tirar para arriba. Algunos siguen la Copa América, bueno, seguimos la Copa América, no vamos a decir que no. Otros siguen la Copa Europa, la Eurocopa, así que tenemos fútbol para tirar para arriba. ¿Qué tiene que ver el fútbol con lo que vamos a hablar? No sé, pero bueno, ahí está. Algo tiene que ver, ya lo vamos a descubrir. Ahí tiene, bueno, ahí está, en busca del premio. Yo ya sé quién va a tener el premio este año. No estoy hablando de fútbol. Miren porque... Bueno, ya que lo dijo, ok, amén, así sea. Estamos viendo en una serie que hemos tenido, ya hoy día terminamos con esa serie prácticamente, de cómo lo que tenemos que hacer para agradar al Señor, agradarle a Dios, que el Señor pueda sentir esa complacencia en sus hijos, así como dijo 2 veces también, refiriéndose al Señor Jesucristo, en Él tengo toda complacencia, que Dios se sienta feliz, complaciente con la conducta de cada uno de sus hijos. Y estuvimos hablando básicamente del libro de Hebreos, y nos dice Hebreos que la primera cosa para agradar a Dios, dice que tiene que ser a través de la fe. Y dice bien Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los únicos que le pueden agradar a Dios, dicho sea este versículo, son sus hijos, aquellos que creen en Él por la fe. Y la fe sabemos que viene por el oír, nos decía, y el oír de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la misma palabra. Y el propósito de esa fe es que nosotros le demos gloria a Dios. El propósito tuyo, querido hermano, el propósito mío es darle gloria a Dios. Para eso fuimos salvados, creados, si se quiere, para darle la gloria al Señor. Y bueno, ¿cómo la damos? Bueno, obedeciendo esa palabra, siendo obedientes a la palabra. Y veíamos, por ejemplo, el caso de Enoc, y dice ahí Hebreos 11:6, que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Después estuvimos viendo, ¿se acuerdan?, a Noé. Y vimos que Noé, a pesar de que vivía en una sociedad totalmente corrupta, a tal punto de que Dios envía entonces ese diluvio para terminar con la maldad, Noé todavía fue un hombre justo, fue un hombre obediente, a pesar de todas las contras que tenía, y pudo agradar a Dios, a tal punto que Dios le salva la vida a él, a su esposa, a los 3 hijos y a las 3 mujeres de sus hijos. Después estuvimos viendo a Abraham, este hombre que Dios de repente le dijo, levántate, levanta campamento y vamos, y no le dijo a dónde exactamente al principio, y este hombre por fe actuó, ya lo vimos, y por fe creyó, y su fe le fue contada por justicia, dice la palabra del Señor. Y el domingo pasado estábamos hablando de que justamente cuál es la mirada de un ganador. Y quiero mantenerme, cierto, en el ámbito ese, del deporte, de la competencia y todo eso. Y decíamos que la mirada de un ganador es aquel que mira hacia atrás. ¿Por qué? Estudiamos donde nos dice, teniendo tan grande nube de testigos. Y hablamos de que Dios nos ha dejado en las Escrituras, en Hebreos capítulo 11, por ejemplo, una lista de hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres de fe, que agradaron a Dios. Y entonces ese testimonio de esas personas nos sirven a nosotros para ver cuáles fueron sus fracasos y cuáles fueron sus aciertos. Y decíamos que cuando es como la carrera de posta, uno va corriendo y le pasa entonces ese palito, ese tubo, lo que sea, que justamente se llama testigo. Ese palito que pasa en la carrera se llama testigo. Entonces le pasan ese testigo al otro y el otro sigue corriendo. Esa es la carrera de la fe. Estos corrieron antes que nosotros. Y entonces Dios dice, miren hacia atrás, miren el testimonio, vivan de la experiencia de ellos. No nos tenemos por qué quemar en cosas que ellos ya se quemaron. Pero sí podemos hacer esas cosas que ellos acertaron y que realmente nos sirven para edificación de nuestra vida.
Así que nos dice, la mirada de un ganador es la mirada hacia atrás. La mirada de un ganador es la mirada hacia adentro. Es la mirada, también vimos, es la mirada de aquel hombre, aquella mujer, aquel creyente, que siempre se está autoanalizando, que está poniendo bien las cosas delante del Señor, que estamos siempre a cuentas con el Señor, pero nos miramos sobre todo haciéndonos un autoexamen. Pero dijimos también, una mirada atrás, una mirada adentro, una mirada hacia adelante. La mirada hacia adelante es hacia la meta. El que corre, ustedes miren que cuando hay una carrera, el que corre mira hacia adelante, no anda panseando, corriendo, mirando para todos lados, porque te puede tropezar y caer. Lo que hace, mira hacia adelante, hacia la meta. Sus ojos están puestos allí en la meta. Bueno, la meta nuestra es el cielo, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Y miramos hacia esa meta, que hoy día vamos a desarrollar un poquito de eso también. Así que una mirada atrás, una mirada adentro, una mirada hacia adelante y por supuesto una mirada hacia arriba. Veíamos el domingo pasado que es una mirada al Señor Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Así que pensando en esto digo, bueno, ¿cuál es el mayor impedimento que nosotros tenemos para poder triunfar y poder correr esa carrera de la fe? Bueno, básicamente, y esto lo hemos visto, lo que hemos hecho los discipulados de primer nivel, nada más, que el creyente tiene 3 enemigos. Uno es el mundo, otro es Satanás y el tercero es la carne. De los 3 particularmente, siempre les he dicho, el peor de todos para mí es el de la carne, ¿eh? La carne nuestra, nuestra propia concupiscencia, dicen las Escrituras. Ahora, vamos a ver 4 versículos, están todos en la pantalla, 4 versículos que nos ayudan a justamente a tener esa victoria sobre ese enemigo que es el cuerpo, la vieja naturaleza, la carne, como se le llama también. Y vamos a estudiar entonces cómo vamos en 4 versículos a tener dominio propio, control nuestro. Entonces, para poder ser un corredor eficiente y triunfar y llegar a la meta. Dice 1 Corintios, los invito a 1 Corintios capítulo 9, abran sus Biblias ahí, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Escuche, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre eterno, quiero pedirte en este momento de quietud, con temor y temblor, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Toca, Señor, lo más profundo de nuestro corazón y si hay algo que cambiar, hazlo, Padre eterno. Te damos las gracias por darnos esta posibilidad de estar juntos una vez más. Te pedimos estas cosas en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que antes que nada, estos versículos se dieron cuenta que tiene que ver con un galardón, que tiene que ver con ganar un premio. Eso es lo que nos está diciendo allí, con el premio, la recompensa que van a recibir, o podríamos decir, sería hermoso, vamos a recibir todos los creyentes fieles en el Señor, todos aquellos que han corrido la buena carrera, entonces cristiana. Pero no está hablando de salvación, cuidado con esto. Está hablando, se dieron cuenta, de recibir un premio, no está hablando de salvación. ¿Por qué le digo eso? Porque la salvación no es un premio. Muy simple. Una que por supuesto está hablando ahí de premio, no está hablando de salvación, pero una de las cosas por la cual concluimos es porque la salvación no es un premio. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se obtiene haciendo buenas obras. La salvación no se obtiene viviendo tradiciones. La salvación no se obtiene viniendo, ¿cierto?, acá a la iglesia simplemente por
anotarme un granito más, ¿cierto?, para la lista de las cosas buenas. No, dice la palabra del Señor que la salvación es por gracia. Lo tienen allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y lo aclara muy bien después, no por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser justos delante de Dios. La palabra lo dice 500 veces de una manera muy clara. Sino, ¿por qué? Bueno, por medio de la fe, dice Pablo. Acá dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, otra vez más, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, déjenme hacer un paréntesis. Qué clarito que Dios dice que la salvación es por gracia. Lo dice tantas veces, en este versículo 3 veces. No por obra, no por obra, no por obra. ¿Cómo es posible de que allá en un mundo afuera, fuera de lo que es el verdadero cristianismo, todos tienen que hacer obras para ganarse el cielo? Cierran el paréntesis ahí. Y por ahí escuchamos decir, no, este hombre es un... ¿No han escuchado esa expresión? Ya no se escucha casi, se ve que era más de la época mía. Ese hombre es un pan de Dios. O ese hombre se ganó un lugarcito en el cielo. No, la verdad es que no. No hay nadie que sea tan bueno. Dice el Señor, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso fue justamente, porque estamos todos destituidos de la gloria de Dios, es que Dios envía a su Hijo Jesucristo, para humillarse, tomar forma de siervo, haciéndose un hombre como nosotros, y recibir el castigo que tú y yo merecemos, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo en Romanos. Entonces, para eso envió Dios a Jesucristo, para que ahora todo aquel que en Él cree, en su persona, en la obra, en la resurrección de Cristo, tenga vida y vida eterna. Y cuando creemos en Cristo, ahí es cuando empezamos a correr la carrera. Y algunos comienzan con 7, 8 años. Otros, como yo, comenzamos a los 27 años. Ya estamos bastante experimentaditos. Otros han comenzado la carrera a los 80 años. No interesa la edad, lo que interesa es comenzar la carrera. Lo que interesa es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Dice el versículo 24, mírenlo allí, hace referencia a dos palabras interesantes. Versículo 24, correr en la carrera, pero después el versículo 26 dice pelear. Usa dos ilustraciones, la carrera, pero también la pelea. ¿Qué tiene que ver eso uno con la otra? Bueno, lo que tiene que ver, nos habla justamente de los dos, de que los dos necesitan de una disciplina. Tanto el que corre como el que pelea. Los dos necesitan de sacrificio. Los dos necesitan de renunciar a la carne para entonces poder correr esa carrera o poder pelear esa pelea. Así que en esos 4 versículos que hemos leído, nos habla de creyentes, sin duda. Aquellos que van a recibir el premio. No puede ser los no creyentes, porque los no creyentes no corren la carrera de la fe. Parece que estoy redundando en esto. Pero por un motivo lo digo. Porque hay muchos que piensan que están corriendo la carrera de la fe y no lo están. Si todavía no has recibido a Cristo, todavía estás fuera de la fe. Ahora, ¿qué carrera correrlo de afuera? Bueno, la carrera del mundo. Buscar dinero, de tener más posesiones, de esto y del otro, pero son cosas materiales indudablemente. Pero lo hermoso es que tú, hermano querido, si has recibido a Cristo, tú estás en esa carrera y hay una recompensa para los creyentes. Yo digo, ¿qué Dios más grande, ¿no? Qué Dios más lleno de gracia, porque encima que no merecemos la salvación, nos la da de gracia por su amor y misericordia. Encima, si vivimos bien la vida acá, Dios dice que nos va a premiar allá. Y esto a mí me entusiasma. Yo no sé con cuánta frecuencia nosotros los creyentes pensamos en ese premio. ¿Te has puesto a pensar? Ahora sí, estamos en la Copa América. Y estamos pensando en qué, en quién llega a la final,
¿En quién va a levantar la copa? Pero ¿cómo es posible que pensamos, y ojo, yo también lo pienso, que pensamos tanto en eso, en este mes, estamos todos enfocados en eso, pero resulta que no estamos enfocados muchos de nosotros en lo que vamos a recibir después allá. Que hay una gran diferencia y la palabra del Señor nos dice allí. Así que ¿con qué frecuencia nosotros pensamos en ese galardón, en ese premio? ¿Realmente nuestra vida está reflejando que estoy buscando ese premio? Yo no sé, pero yo por lo menos estoy, no digo desesperado, pero casi, en que al día que vea al Señor, el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Va a ser hermoso. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto estamos buscando, esperando ese momento, cierto? Es decir, personas que hemos agradado al Señor y vamos a recibir esa recompensa. Ahora, 2 Corintios 5:10, estoy tratando de ir despacio, porque es necesario que todos nosotros, y me gusta porque acá dice todos nosotros, es decir, todos los creyentes, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta? Y ahí habla del tribunal de Cristo. Hay otro tribunal, ¿cierto? Que es el gran trono blanco. Ese es donde al final de los tiempos el Señor va a abrir los libros y va a abrir el libro de la vida, y el que no esté inscripto en el libro de la vida del Cordero va a ser entonces arrojado al infierno, ¿cierto? Pero acá está hablando de que nosotros los creyentes, nosotros no vamos a estar en ese juicio del gran trono blanco. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Tribunal de Cristo cuándo pasa? En cualquier momento el Señor viene y nos lleva. Nos lleva, esa es la promesa del Señor. Así termina el libro de Apocalipsis, diciendo, ven Señor Jesús. Y la iglesia dice amén, y estamos esperando ese día. Y el Señor nos va a llevar. Y cuando el momento en que el Señor nos lleva, acá en la tierra comienza lo que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. 7 años. Primero va a haber una paz como nunca hubo paz. Pero después entonces de los 3 años y medio, que dicho sea de paso, de la última semana de las 70 profetizadas por Daniel, ahí se va a armar el gran desastre, la gran persecución, el gran juicio de Dios para este mundo por el pecado. Pero nosotros cuando estemos con el Señor, esos 7 años va a ser maravilloso, porque ahí va a ser la boda del Cordero, nos dice. Allí va a estar justamente el tribunal de Cristo. Durante ese tiempo vamos a tener que darle cuenta al Señor, la iglesia, no para condenación, porque ya somos salvos y por gracia. Por eso dice Romanos 8:1, para los que estamos en Cristo no hay condenación. Es decir, no estamos condenados, gracias a Dios. Pero entonces, qué vergüenza va a ser ese día cuando esté con... Yo, ¿se imaginan como pastor? Ahí vamos a ser todos iguales, por supuesto, y somos todos iguales. Pero no va a haber pastor, hermanito, ni diácono, no, vamos a ser todos hermanos allí. Pero qué hermoso va a ser cuando nos pueda decir, a ver, pasa Rogelito, y pasa Rogelito, tomá, y te dan una corona. Qué hermoso. Qué lástima va a ser aquellos que no recibamos alguna corona. Que no hemos vivido con convicción en este mundo acá. Y va a ser una vergüenza realmente que todos estén recibiendo y uno va a estar calladito ahí, no sé cómo va a estar, va. Pero va a ser realmente tremendo. Ahora va a ser hermoso porque vamos a recibir un galardón, un premio, que nos dice que es un galardón eterno. Los premios que recibe este mundo, la Copa América, la Eurocopa y todo eso, son cosas que perecen. Mañana se pudre, se acaba, se la roban y listo. Pero acá dice que es un premio, dice el versículo 25. Es bueno que tengan sus Biblias abiertas, porque no se los puse todos los versículos. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. Ellos reciben una cosa que perece, que se acaba, pero nosotros una incorruptible. Es decir, que el premio que nosotros tenemos y vamos a recibir va a ser por toda la eternidad. Por eso es tan hermoso, ¿no? Yo estaba, déjenme hacer esto pequeño paréntesis o aplicación, estaba pensando, ¿cuántos de nosotros, yo veo muchos jóvenes, ¿no? Los jóvenes todavía no piensan en eso, pero ¿cuántos de nosotros pensamos en el día que nos vamos a jubilar? Y yo ya estoy ahí, Y estaba pensando en eso, digo,
Y toda la vida trabajando acá, ¿para qué? Bueno, para poder llegar, ¿cierto?, a tener algo más o menos, ¿cierto?, acomodarnos y pasar los últimos años bien, ¿cierto? Y nos enfocamos y trabajamos y nos concentramos en hacer todas las cosas para poder llegar a ese tiempo donde, alma, relájate, como decía el rico insensato, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros pensamos, porque eso a la final se pasa? La vida es un soplo. Y hoy día estamos, mañana no estamos. Pero ¿cuánto pensamos en recibir esa jubilación eterna o ese premio eterno delante del Señor? ¿Te das cuenta qué cosa más interesante? ¿Cuántos de nosotros pensamos en cada día serle más fiel al Señor? En obedecerle más, en darle más gloria al Señor. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esa era la competencia, esa es la competencia acá también. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, nos dice acá que uno solo va a recibir el premio. Y Pablo está contrastando acá lo que es el premio de los Juegos Olímpicos con lo que es la carrera del creyente. En la antigüedad, a lo largo del mundo griego, se celebraron innumerables competencias. Acá les anoté 4 al menos, que eran las más comunes, la más importante. Los Juegos Olímpicos, en Olimpia, se lanzaban, ¿cierto?, se hacía en honor al gran dios Zeus. En los Juegos Píticos, en honor al dios Apolo. Los Juegos Ítmicos en Corinto eran al dios Poseidón. Y después tenemos los Juegos Nemeos en Peloponeso, en honor a Zeus Nemeo, otro dios que tenían los griegos. Pero hay 2 diferencias notables en cuanto a esto. Lo que Pablo está contrastando con esto, con los corredores y los luchadores que recibían acá. Uno, que los luchadores uno solo, o los corredores uno solo se lleva el premio. Los creyentes todos nos podemos llevar el premio. Todos los creyentes, no es solo para uno, es para todos los creyentes. En segundo lugar, lo que nos habla acá también es que los atletas griegos se sometían a la más grande disciplina para ganar ese premio. Es decir, dicen que, según lo que estaba leyendo ahí en Google, en una enciclopedia, que ellos se prepararon hasta 10 meses antes de la carrera, 10 meses antes, entonces ellos estaban preparándose para eso. Pero resulta que ¿para qué? Para recibir una corona, que era una corona corruptible. Nosotros nos preparamos y vivimos y corremos la carrera para recibir una corona incorruptible. Ahora, por eso 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y la última parte del versículo 24 dice, corred de tal manera que la obtengáis. Corre de tal manera que gana ese premio. Ahora, en esos 3 versículos Pablo nos exhorta a cómo debemos de correr. Mire el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, no vaya a ser que yo siendo el que predica, el que los entusiasma, el que les dice, denle para adelante, no vaya a ser que siendo yo el heraldo, el que va proclamando eso, vaya yo a perder entonces el premio. No la salvación, de nuevo, esto está hablando de premio. Ahora, ¿de qué manera entonces Pablo nos enseña? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar acá? Bueno, Pablo lo que nos quiere enseñar en estos versículos lo podemos sintetizar en una sola palabra: autocontrol. Pablo lo que quiere acá enseñarnos a tener dominio propio. ¿Cómo el creyente puede tener dominio propio? Eso es lo que vamos a ver. Y la primera cosa que tenemos que hacer, entrenándonos. Sin entrenamiento no puede haber competencia. Sin entrenamiento no podemos hacer absolutamente nada. Yo recuerdo, y creo que alguna vez le conté, yo tenía muchos amigos que andaban
bicicleta, ¿no? Hacían ciclismo. Y en una oportunidad me invitaron. Yo nací en la base de la montaña de los Andes, ¿cierto? De la cordillera. Y así que salimos de la ciudad nuestra de Mendoza y ahí nomás está en un valle. Así que apenas salí empecé a subir, ya está allá. Y tenía unos compañeros, yo tendría, qué sé yo, unos 20 y pico de años. Sí, no tengo nada que ver con Benjamin en esta. Pero preparé mi bicicleta, siempre me acuerdo. Tenía una bicicleta de carrera muy linda, le puse aceitito y dije, mañana salgo con estos muchachos y nos vamos para la montaña. Y sí, salimos los muchachos temprano a la montaña. Éramos 7, 8. ¿Y qué hice? No sé cuántos kilómetros hice. Y cuando empezó la montaña a ponerse así, ya los vi a ellos que se fueron ya. Y seguimos unos 5 minutos más y ya los veía muy chiquitos. Y cuando ya los perdí, pegué la vuelta, me fui a la casa. Se acabó mi competencia. ¿Por qué? Claro, porque estos eran unos monstruos. Estos tipos andaban todos los días corriendo. Andaban todos los días entrenándose. Y yo pensé que por ponerle aceite en la bicicleta, que yo estaba con un buen estado, no, fue un desastre. Al otro día me gastaban cuando fuimos al trabajo. ¿Y dónde estaba? No, yo lo seguía de atrás. ¿Qué iba a seguir? Me fui para la casa. ¿Pero por qué? Por falta de entrenamiento. Eso es lo que pasa, falta de entrenamiento. Y entonces acá Pablo lo que está haciendo es exhortando al mismo Timoteo a que se ejercite en la piedad. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, es cierto, no pretendas que de la noche a la mañana vas a tener un buen estado. Hay que entrenarse, hay que sacrificarse, hay que hacer el esfuerzo. Y no pretendas, así como me pasó a mí, que no podía pretender subirme y llegar hasta en plena montaña con eso, sin entrenamiento, no pretendas leer la Biblia. Hay algunos que me dicen, pastor, hoy día leí, ¿cierto?, la Biblia, el primer día y se leen 1, 2, 3 capítulos y están entusiasmados. Al segundo día ya leen menos y al tercer día alargan todo. No pretendas, ¿cierto?, ejercitarte en la piedad. Dicho sea de paso, piedad es todo aquello que agrada a Dios. Es decir, no pretenda agradar a Dios si no estás ejercitado para hacerlo. Si vas a empezar a leer la Biblia, no te desanimes. Lee una pequeña porción, medita en ella y toma la costumbre que se te haga el hábito. Vamos a orar. Escuchen, yo he pasado años de mi vida para poder orar realmente y sentirme bien con el Señor. Y todavía si me descuido, estoy orando y tengo que hacer tal y tal cosa. Perdóname, Señor. Y trato de concentrarme de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que ejercitarse. Así que yo les animo que se ejerciten en la piedad. Piedad, en agradar al Señor. Ahora estos hombres, dice que 10 meses por lo menos, se ejercitaban para hacer ese trabajo. ¿Y qué es lo que obtenían? Una simple corona corruptible. Que en algunos casos eran coronas de laureles y con los juegos ístmicos eso eran coronas solamente de pino. Agarraban las ramas de pino, le hacían una corona y listo. Lógico que les daba un lugar de privilegio. Tenía un lugar de privilegio como los magistrados, eran bien vistas las personas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que estas personas no se avergonzaban. No se avergonzaban de no poder tomar, no se avergonzaban de no poder ir a una fiesta, no se avergonzaban de no poder trasnochar y hacer las cosas que el mundo hacía. No se avergonzaban porque se preparaban teniendo, como decíamos, la vista en las cosas, ¿cierto?, en cuál es la meta. Y lo hacían con gozo, con sufrimiento, pero con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que no cualquier persona lo iba a hacer. Que ellos eran escogidos para hacer eso. Personas, si se quiere, especiales, una élite especial, pero no se avergonzaban. Y a mí me gusta, una vez más, siendo que estamos en el mes del orgullo del fútbol, hablando de eso. Yo los veo a los muchachos y se concentran, saben que están todos, si es la competencia, el campeonato mundial o estas copas, ellos no se van a la casa de ellos, quedan concentrados, esa es la palabra, están concentrados, están todos juntos y viven y comen y se ejercitan y no pueden ver a sus amigos afuera, están concentrados en lo que están haciendo y no beben alcohol y no comen cualquier comida, no lo van a ver a un Messi viendo ahí en McDonald's ahora comiendo ahí en Miami, no. ¿Cierto? Por supuesto que no. Tienen que comer lo que tienen que comer, lo que la dieta les dice, tienen que ejercitarse y tienen que hacer todo de acuerdo a lo que tienen que hacer ahí. Pero no se avergüenzan ellos de hacer eso.
No se avergüenzan porque para ellos es un privilegio ponerse la camiseta y representar a un país. Para ellos es un privilegio el sacrificarse para dar lo mejor en la cancha. Y yo pensaba, ¿cuánto más para nosotros como creyentes? Tendría que ser un privilegio el ponernos la camiseta de cristiano y vivir esa camiseta, sacrificarnos, vivir en la piedad, haciendo las cosas que el Señor no te dé vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos representando no a un país. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y Él es la luz del mundo. Nosotros somos embajadores, dice Pablo, de Cristo. Somos cartas abiertas. ¿Cuánto más tenemos que vivir entonces en manera santa? Como dice el Señor, sed santo como yo soy santo. No te avergüences. Por ahí alguno dice, ay, es que, qué manera más tonta, ¿no? Pero algunos dicen, no, es que ustedes no pueden tomar, no pueden, qué sé yo, no pueden ir de fiesta, no pueden bailar, no pueden tomar, no pueden hacer, no pueden fumar, no pueden drogarse. Bueno, pero dos cosas. En primer lugar, no es que no pueda, no quiero. Porque una vez más, comparándolo con los jugadores pueden o no pueden comerse una hamburguesa. Por supuesto que pueden comerse una hamburguesa. ¿Les conviene? No. Bueno, lo mismo nosotros. Podemos tomar. ¿Nos conviene estar emborrachando? No, ¿para qué? No me va a ayudar en el ejercicio ese. Y a mí me da pena, pero ¿para qué necesito emborracharme? ¿Para ser feliz? ¿O necesito drogarme como algunos para vivir una vida de gozo? No. Esas son cosas que no te satisfacen absolutamente en nada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que es lo que nosotros somos de esta tierra. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Creo que te está diciendo, absténete, no lo hagas. Lo puedes hacer, por supuesto, pero no te conviene. Igual que si yo tengo sed ahora. Yo tengo una sed bárbara, pero esto tiene veneno. ¿Lo voy a tomar? No hay que ser tonto, ¿cierto? ¿Para qué voy a tomar si sé que me va a hacer mal? Bueno, Dios dice, abstente de las cosas del mundo porque te va a hacer mal. ¿Tenés sed? Aguántatela, ¿qué va a hacer? Pero no tomes eso. Ya Dios te va a satisfacer de otra manera. Qué triste ver personas que a la final buscan las cosas del mundo para satisfacerse cuando las cosas del mundo no te van a satisfacer en lo más mínimo. Por eso dice acá, abstente de esas cosas porque te pueden hacer mal. En cambio, vive al Señor, disfruta al Señor, porque el Señor es el quien te da vida y vida en abundancia, nos dice Juan, ¿cierto? No te conformes con las migajas de este mundo cuando Dios a nosotros nos pone un manjar. Aprendamos a vivir a disfrutar de ese manjar y no de las migajas que te da este mundo. Ahora, el atleta se abstiene con gozo, es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque quiere llegar entonces al objetivo. Y la misma manera el creyente. Y ahora pasa de un atleta, de uno que corre, a un boxeador. Pero pese a que cambia de figura, en realidad el concepto es lo mismo. Es el propósito que nos está enseñando de tener ese dominio propio. Miren versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y me gusta esa, yo sé que estos son versículos conocidos, pero me gusta. ¿Por qué? A mí me encantaba, mi papá le encantaba ver boxeo siempre. Siempre era uno de los deportes más que le gustaba a él. Y me encantaba porque el gallego, cuando estaba mirando, y eso nos pasa a nosotros también, mientras estaba mirando la pelea, él estaba y se movía. Y uno lo miraba así, que el tipo estaba concentradísimo. Le apasionaba eso, ¿no? Pero volviendo a esto, no sé por qué me fui por la historia, al baúl de los recuerdos. Pero cada vez que los tipos tiraban el golpe y va al aire, ese golpe que va al aire en realidad es una ventaja para el adversario. Porque este que está tirando golpe al aire está gastando energías. Y cuando se trata de un peso pesado, mamá, eso sí que no dura mucho. Les cuesta. Ahora, acá dice, no tirando de esa manera, no como quien golpea al aire. Y nosotros en la manera espiritual pasa lo mismo. Muchas veces tiramos golpes al aire y derrochamos nuestra vida, derrochamos nuestras energías,
sin dar un golpe certero, sin ser eficaces en la vida del creyente. Si yo me la paso viendo novelas, yo sé que ya ni sé si todavía siguen dando novelas o no. ¿Cuántos dicen que hay novelas todavía? Secretaria, anótamelo, por favor. No hay más novelas, parece, ¿eh? Bueno, ¿cuántos hay series, cierto, en Netflix o lo que sea? Y no está mal verse uno, pero si te ves 4 o 5 capítulos porque te apasiona eso y no te deja tiempo para leer la Biblia, bueno, eso es tirar un golpe al aire. Si te vas a hacer cualquier otra actividad y esa actividad te bloquea o no te permite, cierto, orar y crecer en las cosas, eso es un golpe al aire. Ahora, lamentablemente, bueno, en estos días sí que está nubladito, a muchos les gusta levantarse tarde. Si te levantás a las 11 de la mañana, tiraste un golpe al aire, porque la verdad es que se te pasó el día y no hiciste absolutamente nada. Si tenés la posibilidad de predicar el evangelio a una persona y no lo haces, estás tirando golpe al aire, que no sirve absolutamente nada de nada. Así que Pablo, al contrario, Pablo sabía muy bien del enemigo, sabía el enemigo que se enfrentaba y sabía que teníamos que invertir en las cosas eternas. Él dice ahí, no estoy tirando golpes al aire. Miren 2 Corintios 2:11. Lo diga en la pantalla también, 2 Corintios 2:11. Pablo conocía bien al enemigo, ¿eh? Muchos de nosotros parecemos desconocerlo. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Resulta, no obstante, que Pablo dice, yo sé cuáles son las maquinaciones del enemigo. No voy a estar tirando golpes al aire nada más, pero sé dónde los golpes certeros. Pero encima, fíjense dónde van los golpes que Pablo estaba diciendo acá. Versículo 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser avergonzado. Ahora, sería un error pensar que Pablo se estaba autoflagelando, ¿cierto? No está hablando de eso. Por supuesto que no. Pero lo que Pablo dice acá, golpeo mi cuerpo, en el griego, esa palabra es upopiazo. Upopiazo. Vendría siendo así en el griego, no sé pronunciarlo bien. Upopiazo. Y upopiazo significa, esa palabra, golpeo, el upopiazo, es tirar al piso o golpear en la parte baja del ojo. Esos son los dos significados que tienen en el griego, traducido al español. Es decir, que lo que Pablo está diciendo acá es, me golpeo, es el knockout. Cuando dice knockout, entonces lo derribo a piso, al suelo. Cuando Pablo dice, yo me golpeo, upopiazo, me doy el golpe, me dejo knockout, ¿qué? El cuerpo. Eso es lo que está haciendo referencia. Cuando los griegos peleaban, no peleaban con guantes, como hay en el boxeo ahora. Ellos peleaban a las manos limpias. Entonces cuando se golpeaban el ojo, ahí nomás se le inflamaba el ojo y quedaba fuera de combate la persona. No podía ver, ¿cierto? Por supuesto. Entonces eso es lo que está hablando acá. Dice Pablo, upopiazo. Golpeo mi cuerpo para que mi cuerpo no tenga poder entonces. Golpeo mi cuerpo para dejarlo entonces knockout. ¿Por qué? Porque ahora lo pongo en servidumbre a mi cuerpo. Nosotros sabemos que tenemos una lucha entre el cuerpo y el espíritu, entre la carne, mejor dicho, y el espíritu, ¿cierto? Eso es lo que nos está hablando acá. Lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Pues si yo no pongo en servidumbre mi carne va a ser mi amo, ¿saben? ¿Han pensado en eso? Mi carne va a hacer lo que quiere conmigo. Acá lo que Pablo está diciendo, no, yo tengo que lo golpeo, lo dejo knockout, lo dejo fuera de combate para yo tener control. Yo soy el amo de mi carne. Yo soy el amo de mi cuerpo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso, no? Proverbio 16:32. Y pregúntate, si tú estás sirviendo a tu cuerpo te está sirviendo a ti. Proverbio 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Pero escuche, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una gran ciudad. Me encantó ese versículo. Se lo leo de nuevo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
Es decir, que tiene control de sí mismo, que no sale, no es corta, mecha corta, como dicen. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor la persona que tiene control sobre su cuerpo que más que un ejército que toma una ciudad. Eso es lo que nos está diciendo acá. Así que o nuestro cuerpo toma control de nosotros o nosotros tomamos control de nuestro cuerpo. Y Pablo dice, yo hablo acá, habla de disciplina. Significa de vivir de tal manera que él tiene control sobre su cuerpo. Lamentablemente la mayoría de las personas viven, ¿cierto?, por las pasiones de su cuerpo, por las pasiones, pierden la habilidad cuando dejamos entonces que el cuerpo nos domine, que nosotros somos siervos de nuestro cuerpo, pasamos a ser entonces esclavos del cuerpo y perdemos la habilidad de ser obedientes a Dios. La clave está en controla tu cuerpo, controla tu carne. Ahora, la mayoría de las personas, incluyendo, y quiero leerles algunas estadísticas, viven bajo las exigencias del cuerpo. No se dieron cuenta, y lo hemos tomado así como gracia muchas veces, pero no se dieron cuenta lo que dijo Salomón de la vida es vanidad y todo es vanidad. ¿Cuánto tiempo perdemos delante de un espejo? Bueno, les digo como las mujeres, ¿no? O las chicas, perdiendo tanto tiempo, ¿cierto?, en un espejo, arreglándose. Están obsesionadas, ¿cierto?, por la moda, otros obsesionados por la tecnología, por tener, obsesionados por mostrarse, obsesionados porque lo conozcan en los medios sociales. Hay algunos que te siguen y quieren que les pongan el like, ¿cierto?, porque eso es lo que a ellos les llena, el like. ¿Se da cuenta de algo tan efímero, algo que no tiene nada de valor? Y que eso, por supuesto, no satisface a la persona. Están tan vacíos en sus corazones que necesitan que alguien le ponga un like. Y de pronto tienen una obsesión por competir, para que sepan. Yo veo bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero cuando uno ve las redes sociales y pone, estoy comiendo tal y tal cosa, y te sacan una foto, ¿quién me quiere mostrar que está comiendo? O hoy día fui a tal y tal, ok, good for you, ¿qué quieres que te diga? ¿Cierto? Luego, algunos ponen hasta cuando van al baño, ¿qué me interesa cuando voy al baño? Anda tranquilo. ¿Qué me interesa a mí seguirte? ¿Cierto? Por ahí ahora siguen a los famosos y van a este lado, van al otro y los siguen por todos lados. ¿Se dan cuenta lo vano que es? De lo que nada sirve eso. ¿Qué expectativa tiene esa persona, no? Pero ¿saben? Muchos siguen siendo esclavos de su cuerpo. Dice Proverbios 27:20, el Seol, y mira qué interesante este versículo, el Seol y el Abadón nunca se sacian. En otras palabras, el infierno nunca se va a saciar, si lo traducimos ahí. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Qué gran verdad, ¿eh? Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y miramos y queremos leer más, y queremos mirar más, y queremos ver más. ¿Saben? Las estadísticas cuentan que entre los cristianos, escuche, cristianos de entre 18 y 30 años, 77% ha visto pornografía. ¿No es una vergüenza eso? 77% de los cristianos entre 18 y 30 años ha visto pornografía al menos una vez al mes. Dice el 36% ve pornografía todos los días. Y un 32% admite ser adicto ya a la pornografía. Si lo viste una vez y lo viste 2, 3 veces, ya eres un adicto ya. La verdad que no hay mucho para pensar. La segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Lo mismo que dice Proverbio. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y el apóstol entonces, viendo ese contexto, dice, yo golpeo mi cuerpo para tenerlo en servidumbre, para que yo en el espíritu pueda hacer la voluntad del Señor, domino ese cuerpo. Pero al mismo tiempo él tenía un propósito con el cuerpo. En la actualidad se hace tanto énfasis, ¿cierto?, en una buena figura. Y es bueno, a mí me encanta. Yo si pudiera tener un mejor cuerpo, estaría mejor cuerpo. Si pudiera hacer más gimnasia, haría más gimnasia. Me encantaría, ¿por qué no? Pero dice acá, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿cierto? Para el cuerpo es provechoso, pero para poco. Pero la piedad, el hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada, dice, para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. ¿Te das cuenta? Tiene promesa entonces de una manera eterna. Ahora, nosotros somos más que un simple cuerpo. Somos espíritu, somos alma, somos eternos. ¿Para qué le vamos a dar tanta énfasis en las cosas una vez más? Parece que estoy redundando mucho, ¿no? Pero es cierto. ¿Para qué le damos tanto énfasis en las cosas corporales, en las cosas que son temporales, cuando nosotros somos seres eternos? Eternos. Tengo que ir cerrando. ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Cómo estás corriendo? ¿Estás utilizando tu cuerpo para la gloria de Dios? Mira, en Hebreos capítulo 10 nos dice que Dios preparó cuerpo a Jesús para poder hacer la voluntad de Él. Y me encanta eso. Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesucristo para hacer su voluntad. Dios le preparó un cuerpo, es decir, cuando se hizo un hombre, para ir a la cruz. Le preparó un cuerpo para sacrificar ese cuerpo por ti y por mí. El Señor Jesucristo ocupó su cuerpo y lo ocupó de una manera perfecta para bendición de cada uno de nosotros. Con sus manos el Señor tocaba a los leprosos y los sanaba. Con sus manos el Señor tocaba a los ciegos y los ciegos podían ver. Con sus pies el Señor caminaba a larga distancia para llevar el Evangelio, para llevar a la salvación, grande distancia, porque Él decía que tenía compasión de las multitudes. Con sus oídos el Señor Jesucristo escuchaba el clamor, ¿cierto?, de los que sufrían. Con su cuerpo lo entregó en una cruz para morir entonces por cada uno de nosotros. Dios le dio, y no sé si lo habías pensado esto, pero Dios le dio un cuerpo a Cristo para que a través de ese cuerpo tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. Pero de la misma manera Dios te ha dado un cuerpo, no para que dé la gloria a las cosas mundanas, sino para que tú seas también de bendición a las demás personas y lleves gloria a Dios. Dice Isaías 53:5, hablando del cuerpo del Señor. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Te das cuenta cómo el Señor usó su cuerpo? ¿Cómo estamos corriendo la carrera de la fe? ¿Cómo estamos usando nuestro cuerpo para la gloria del Señor? Espero que así sea. Espero que podamos entonces correr esa carrera de tal manera que podamos agradar al Señor, como lo hemos visto en todo este mes y medio que hemos estado hablando de este tema, de poder agradar al Señor en todo. ¿Para qué? Para su gloria y bendición de la iglesia. Padre eterno, gracias te damos por este día, gracias Señor, porque una vez más, Señor, hemos visto a través de tu palabra cuál es el propósito tuyo en cada uno de nosotros. Padre, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Cristo se humilló tomando forma de siervo, como nos dice Pablo, haciéndose un hombre como cada uno de nosotros, con nuestras limitaciones. Pero gracias porque Cristo nunca pecó. Se hizo pecado por nosotros, nos dice tu palabra. Se identificó con el pecado nuestro y se entregó en una cruz por nuestros pecados. Pero gracias, Padre eterno, porque le levantaste a tu Hijo de entre los muertos al tercer día. Y en esa resurrección es que nosotros tenemos depositada nuestra fe. Que así como tú levantaste a Cristo en esa resurrección con todo poder y gloria, dijiste, Señor, que con ese sacrificio entonces Cristo había pagado por cada uno de nuestros pecados. Y gracias porque hemos puesto en nuestro tiempo nuestra fe en ese sacrificio, en esa resurrección. Y yo te pido, Padre eterno, que si hay alguna persona en este momento que aún está viviendo en religión, que piensa que por buenas obras va a llegar a tu presencia, Padre, que a través de tu Espíritu le quites la venda de los ojos y puedas mostrarle, Señor, que solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, toca esos corazones y que hoy día entreguen su vida a Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Como siempre te rogamos, danos una semana en victoria, que podamos predicar tu palabra, que podamos vivir y correr la carrera
como vencedores que somos en Cristo. Te lo pedimos, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.